Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Relato número 1. El perro maldito de Ozogoche. Me llamo Esteban, y lo que estoy a punto de contarte sucedió en las lagunas de Ozogoche, en el Parque Nacional Sangay, en una salida de campo universitaria que jamás podré olvidar. Estudiaba geología, y como parte de la carrera teníamos que realizar visitas técnicas a lugares remotos para estudiar formaciones rocosas. Por lo general, estos viajes se hacían en grupo y con acompañamiento docente, pero en una materia de quinto semestre, el profesor decidió enviarnos a 4 estudiantes por nuestra cuenta. Éramos Mauricio, Vanessa, Isabel y yo. Al llegar la tarde, decidimos buscar un lugar para acampar. No había hosterías ni refugios cerca, así que habíamos llevado 2 carpas, algo de comida y un par de botellas de bebida. Armamos campamento junto a una laguna. Cuando cayó la noche, encendimos una pequeña fogata, nos servimos unos tragos y comenzamos a relajarnos. Entre risas, anécdotas y el frío que se colaba entre las rocas, el tiempo pasó rápido y el mareo se hizo presente. Fue entonces cuando Mauricio, con los ojos entornados y la voz temblorosa, nos hizo una seña. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando un cerro bajo, a unos 40 metros de distancia. Todos volteamos a mirar. Lo que vimos nos dejó en completo silencio. Lo alto de la ladera bajaba un perro flaco, casi esquelético, con el pelaje blanco como el yeso. Caminaba con lentitud, como si cada paso le costara un mundo. La luz de la luna le daba un aire espectral. En completo silencio, lo vimos descender hasta el llano. Allí se detuvo, arqueó el cuerpo de forma grotesca y vomitó violentamente. «Oh, pobrecito», murmuró Isabel, con lástima. Nunca pensé que esa frase inocente se me quedaría grabada con tanto rencor. El perro alzó la cabeza y nos miró. Su mirada era larga, penetrante, como si nos estuviera estudiando. Entonces ocurrió algo que nos congeló la sangre. Se irguió lentamente sobre sus patas traseras. Solté la botella que tenía en la mano. «Lo están viendo también», susurró Mauricio. «¿Está parado?». Asentimos en silencio, sin poder apartar los ojos de esa cosa. Era un perro, sí, pero ya no parecía un animal. Tenía un aire humano, antinatural. Vanessa fue la primera en romper el hechizo. Gritó como si hubiese visto al diablo y salió corriendo. Volteamos nuevamente hacia el perro, pero ya no estaba quieto. Corría hacia nosotros, corría en 2 patas. Sus patas delanteras colgaban como, si fueran inútiles, colgajos deformes que se sacudían con cada paso. De su boca salía un sonido extraño, ronco, como un lamento ahogado. Entonces lo escuchamos claro. Una palabra, repetida entre jadeos grotescos. «Hambre». El terror nos invadió como un balde de agua helada. Corrimos en dirección contraria, sin pensar, sin mirar atrás. Frente a nosotros estaba la laguna. No había tiempo para dudar. Nos lanzamos al agua helada, con la esperanza absurda de que el agua nos protegería, y funcionó. El perro, o lo que fuera, se detuvo al borde del agua. Nos miró desde la orilla con esos ojos sin alma. Después de unos segundos eternos, bajó la mirada, volvió a apoyarse en 4 patas y se alejó lentamente por la misma ladera por la que había llegado. Temblando de frío, miedo y confusión, salimos del agua después de 20 minutos. No dijimos palabra. Entramos todos en una sola carpa, armados con una botella rota y un par de martillos geológicos como única defensa. A la mañana siguiente, mientras empacábamos con las manos aún temblorosas, nos preguntamos si lo que habíamos visto fue real.
o un delirio colectivo inducido por la alegre bebida y el cansancio. Pero ninguno de nosotros lo niega, ninguno lo olvida, todos lo vimos. Y desde ese día, cada vez que escucho un perro vomitar, me acuerdo de esa noche maldita en Ozogoche. Relato número 2. El cerro se transformó en hombre. Cuando yo tenía 17 años, mi abuela nos reunió a mí y a mi tía en la cocina de su casa en Chimborazo. Recuerdo el olor del fogón, la leña crepitando y sus palabras serenas mientras comenzaba a contarnos una leyenda que, según ella, venía de nuestros ancestros. Esta es la historia del cerro que se convirtió en hombre, nos dijo. Pasó hace muchos años, cuando una prima de tu abuelo pastaba los borregos de mi suegro, muy temprano en la mañana. La joven solía subir al cerro sola. Un día, mientras los animales comían, se le apareció un hombre. Era alto, de rostro hermoso, con ojos que parecían hechos de tierra húmeda y neblina. Era el cerro, convertido en hombre, dijo mi abuela bajando la voz, y se enamoró de ella. Desde entonces, cada vez que la muchacha subía a pastar, el hombre la esperaba. Iban juntos a una cueva secreta, donde él le ofrecía maíz, frutas, ropa nueva y comida que nadie en el pueblo tenía. Ella volvía a casa por la tarde sin hambre, con la mirada perdida y los pies ligeros como si caminara por los sueños. Su padre empezó a preocuparse. Notaba que su hija ya no comía en casa y pasaba las noches en silencio, encerrada en su habitación, hasta que un día la joven se enamoró de un muchacho del mismo pueblo. Ese fue el error. El cerro, al enterarse de su traición, bajó furioso una mañana. Se le apareció mientras ella pastaba sus borregos y, sin decir palabra, le dio una bofetada tan fuerte que la arrojó al suelo. Desde ese día, la joven cayó enferma. Lloraba en su cama, se retorcía y gritaba que el hombre venía por ella. Decía que entraba por las paredes, que la golpeaba, que su sombra se alzaba como una montaña dentro de su cuarto, pero nadie más lo veía. Desesperado, su padre llamó a los yumbos, los sabios de la comunidad, para que interpretaran lo que le pasaba. Uno de ellos, tras un ritual, alzó la mirada y dijo: «El cerro está enojado. Ella comió su comida, recibió sus regalos y ahora lo ha traicionado». La familia reunió todo lo que el cerro le había dado: frutas, ropas, semillas, incluso parte de la comida que aún conservaban. Los ensillaron en caballos y con la guía de los yumbos subieron al cerro. Pero el camino no fue fácil. Mientras subían, el cielo se llenó de rayos. El viento azotaba como látigos invisibles. Uno de los yumbos dijo: «No se detengan. Es el cerro intentando detenernos con fuego y tormenta». Llovía tanto que se formó una laguna a sus pies, como si el cerro llorara. Pero no retrocedieron. Llegaron hasta la ladera donde ella solía pastar, y allí los yumbos prepararon una ofrenda con todas las cosas que el cerro le había dado. El cerro no quería aceptar la devolución. Tronó el cielo, se agitaron las nubes. Pero uno de los sabios lanzó el paquete a la cumbre con palabras en quichua, y en ese momento el viento se detuvo, la calma llegó. Y justo en ese instante, en la casa del pueblo, la muchacha se levantó de la cama. Después de días sin moverse, volvió en sí. Estaba sana. Desde entonces, concluyó mi abuela, se dice que los cerros pueden enamorarse, y si uno camina solo por allí, debe tener cuidado, porque el cerro observa, y si se encapricha con tu alma, no te dejará ir fácilmente. Cada vez que visito Chimborazo, recuerdo esa advertencia, y aún escucho la voz de mi tía cuando íbamos de paseo. No se suelten de la mano, niñas. Los cerros están encantados. Relató número 3. El duende pegajoso del Valle de los Chillos. Siempre he vivido en el campo. Me gusta la tranquilidad.
el sonido de los grillos por la noche y la sensación de estar lejos del ruido de la ciudad. Pero te juro por lo más sagrado que desde aquella noche ya no puedo dormir igual. Desde entonces duermo con la luz encendida y jamás volví a entrar a ese cuarto. Nuestra casa era simple, una sala pequeña, una cocina y 2 habitaciones. Durante años solo usábamos una. La otra, aunque vacía, siempre tuvo algo raro. No sabría explicarlo. Un frío que no se iba nunca, un olor a tierra mojada incluso en verano. A veces los perros no querían acercarse a esa puerta, pero yo, terco, decidí cambiarme de cuarto. No sé por qué, supongo que quería un poco más de espacio, o tal vez solo estaba aburrido. Llevé mi cama y mis cosas y me instalé. La primera noche todo pareció normal, me quedé dormido rápido, pero alrededor de las 3 de la madrugada, algo me despertó. Era como si alguien estuviera parado junto a mi cama. No se movía, no respiraba, no decía nada. Solo estaba ahí. Abrí los ojos con dificultad y, en la penumbra, vi una figura pequeña. No tenía más de 1 metro de alto. Parecía un niño, pero no lo era. Su piel era de un color marrón oscuro, como barro viejo. Estaba desnudo, pero no tenía órganos visibles, ni cicatrices, ni músculos, nada. Era completamente vacío. Y lo peor, no tenía cara, ninguna, ni ojos, ni nariz, ni boca, nada. Solo una especie de superficie brillante, resbalosa, como si su rostro fuera una gota de gelatina. Me quedé paralizado. El miedo me amarró el cuerpo como si estuviera atrapado, entre cuerdas invisibles. Intenté gritar, moverme, patear, pero no podía. Lo único que funcionaba eran mis ojos, que no dejaban de mirar a ese ser que lentamente empezó a subirse a mi cama. Sus manos, Dios, sus manos eran frías y pegajosas, como si estuvieran cubiertas de baba. Me tocaba el pecho, la cara, los brazos, como si quisiera conocerme a través del tacto. No hablaba, no respiraba, solo manoseaba con una calma aterradora, como alguien explorando un juguete nuevo. Yo lloraba, te lo juro. Lloraba en silencio porque no podía hacer nada más. Sentía como ese ser se deslizaba sobre mi cuerpo como si no tuviera huesos. Y su olor tenía un olor a humedad podrida, como a trapo viejo dejado en el fondo de un pozo. En medio de mi terror, sentí un movimiento al lado mío. Era mi pareja. Me había oído llorar y empezó a moverme, a decir mi nombre. En ese instante, el hombrecito pegajoso desapareció. No corrió, no se desvaneció con humo ni gritó. Solo se despegó de mí y se deslizó hacia la esquina oscura del cuarto. Y ya no estaba. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente volví a mover la cama a mi cuarto anterior y juré no volver a pisar esa habitación. Pasaron semanas, incluso meses, y aunque nunca más lo vi, cada vez que paso por la puerta de ese cuarto siento ese frío, ese olor. Y a veces, en las madrugadas más oscuras, siento una presión en el pecho, como si algo pegajoso se arrastrara por dentro de mis sueños. No sé qué era. Algunos dicen que era un duende, otros que era una entidad del monte, una de esas cosas que habitan los lugares olvidados por la gente. Relato número 4. Vi a una bruja en Tumbaco. Nunca fui de asustarme fácilmente. No crecí con cuentos de miedo, ni creo en cosas del más allá. Pero esa noche, algo me miró a los ojos, y desde entonces ya no puedo dormir sin dejar todas las luces encendidas. Era jueves, las 10:42 de la noche. Me acuerdo exacto porque estaba viendo la serie esa de crímenes en Netflix, la que siempre dejo de fondo cuando no puedo dormir. Vivía sola en mi casita de Tumbaco, cerca del parque La Morita, una zona tranquila, rodeada de árboles altos,
de esos que cuando sopla el viento parecen susurrar entre ellos. Esa noche el aire estaba quieto, pero el ambiente, no sé, algo se sentía mal, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Pensé que era mi imaginación. Me envolví en la manta y seguí viendo el capítulo. La sala estaba iluminada por la luz azul de la televisión y la única ventana abierta era la del comedor, que daba hacia el patio trasero. Afuera, la oscuridad era densa, como tinta. Entonces, lo vi, una sombra. No, una figura. Estaba ahí, parada, apenas visible más allá del vidrio, justo al lado del limonero. Creí que era una persona, una mujer quizá, por la forma del cuerpo y la melena larga y negra que le cubría el rostro. Pensé que tal vez era una vecina, una ladrona, incluso una vagabunda. Me levanté, sin hacer ruido, agarré un cuchillo de la cocina, por si acaso, y me acerqué a la ventana. No se movía, solo me miraba, o eso creía. El cabello le tapaba casi todo, pero por un instante vi su boca. Estaba sonriendo, una sonrisa ancha, antinatural, demasiado ancha. La ventana estaba cerrada, pero sentí un golpe de frío, un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Cuando estaba a 1 metro de la ventana, la figura levantó la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, como si el rostro estuviera quemado o podrido. Su piel era ceniza, agrietada, sus uñas largas, negras, afiladas como garras, y de su cuello colgaban collares con huesos pequeños, como de aves o ratones. Traté de gritar, no pude. Fue solo un segundo, parpadeé, y ya no estaba. Nada, ni rastro, el limonero inmóvil, el patio vacío. Me quedé parada frente a la ventana como una estatua, con el cuchillo temblando en mi mano. No sé cuánto tiempo pasó. Volví a sentarme, pero no pude volver a ver la televisión. Apagué todo. Fui a mi cuarto. Me metí bajo las sábanas como una niña, y entonces escuché la risa, débil, lejana, pero venía del patio. Esa noche no dormí, y desde entonces la he vuelto a ver. Algunas noches a la misma hora, no siempre en el patio, a veces en el vidrio del baño o en el reflejo de la pantalla cuando apago la tele, solo por un instante. Mi abuela me dijo una vez que en Tumbaco, cuando alguien se queda solo por mucho tiempo, ciertas cosas vienen a hacerle compañía, que hay brujas que caminan entre los árboles y se cuelan por las rendijas si las dejas mirar demasiado. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.